cuando los bogotanos quisieron parecerse en todo a los ingleses. A ver, como resultado del proceso de industrialización y modernización en Colombia, los modelos culturales tradicionales comenzaron a verse un poco alterados, especialmente por aquellos grupos sociales que querían diferenciarse del resto de la sociedad colombiana. Obviamente les estoy hablando de grupos sociales adinerados o que buscaban aparentarlo. Y es por esto que comenzaron a imitar el estilo de vida europeo, principalmente el estilo de vida inglés. Comenzaron a adoptar sus formas de vestir, sus formas de alimentarse, sus formas de recrearse y hasta la configuración arquitectónica de las viviendas inglesas. Pero ¿por qué tanta fascinación por los ingleses? Bueno, seguramente algo tiene que ver con las relaciones que este territorio comenzó a establecer con los ingleses a partir del siglo XIX. Obviamente se sabe que desde mucho antes los ingleses ya eran conocidos en este territorio por su fama de piratas violentos o por su fama de comerciantes contrabandistas que se enfrentaban al monopolio español. Pero esas relaciones poco virtuosas cambiaron a partir del siglo XIX, cuando los ingleses se convirtieron en aliados de nuestro proceso independentista. Financiaron a través de créditos los primeros años de vida de la República y además se consolidaron como socios comerciales de Colombia desde finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Y es por esto que los empresarios colombianos y sus familias viajaban habitualmente a Inglaterra. De hecho, enviaban a sus hijos a estudiar a Inglaterra y allí comenzaron a adoptar las costumbres inglesas, porque además consideraban que las costumbres propias estaban muy atrasadas y no permitían el progreso del país. Y aunque esto de adoptar elementos de la cultura inglesa se presentó en diferentes grupos sociales del país, hubo una ciudad en la que este proceso fue abismalmente notable: en Bogotá. La clase alta bogotana se tomó esto en serio y comenzaron a reemplazar el tradicional chocolate por la tacita de té. Comenzaron a practicar deportes sofisticados como el polo, a cambiar el traje sencillo por trajes de corte inglés. Y por supuesto comenzaron a rechazar el uso de las alpargatas, de la ruana y el consumo de la chicha. ¡Qué oso! De hecho, recuerden que en un video les conté cómo Gaitán, como alcalde de Bogotá, rechazó y persiguió constantemente el uso de la ruana y de las alpargatas, que para él era un síntoma de atraso cultural. Por cierto, se dice que supuestamente la palabra cachaco vendría del término cachetcoat, que significa algo así como abrigo fino, elegante. Y como los bogotanos comenzaron a utilizar esos abrigos de estilo inglés, pues así se les decía, un cachetcoat. Hasta que algún provinciano tuvo que haber pronunciado mal esa vaina, marica. O sea, yo me imagino un tipo diciendo, no, esto es un cachetcoat. Y el que fue a repetirlo dijo, no, que eso se llama cachaco. Entonces, si se dan cuenta, el cachaco no denotaba algo despectivo, sino más bien elegante. Por ahí leí que anteriormente era muy común decir así como que te ves bien cachaco, o sea, como te ves bien elegante, algo así. Ya después fue que pasamos de ese te ves bien cachaco a el cachaco ese. Pero además de eso, los bogotanos también adoptaron modales muy al estilo inglés, un poco más de formalidad, más distantes y muy poco efusivos, algo que distaba mucho de la característica efusividad de los costeños, de la cultura paisa, de santanderianos, de la gente de los llanos y de las demás regiones del país. Generalmente al bogotano se le veía muy diferente al resto del país. Pero los bogotanos no solo adoptaron costumbres o la moda inglesa, sino también su arquitectura, algo muy notable en las casas de estilo inglés construidas en Bogotá durante la primera mitad del siglo XX. Podemos observar casas con fachadas en ladrillos, techos de teja, chimeneas, ventanas muy grandes de estilo cajón mirador y un abundante uso de la madera. Debemos decir que la clase media bogotana también imitó a su manera esas nuevas costumbres y estilo de la clase alta bogotana, inclusive con la construcción de casas al estilo inglés, por supuesto más pequeñas, mucho más sencillas, algo muy adaptado a sus posibilidades económicas. Oigan, los de Bogotá, déjenos aquí en los comentarios en qué barrios de la ciudad se pueden encontrar este tipo de casas.